¿Por qué no tomar un buen café mientras charlamos de literatura, arte, cultura? Acompañemos el encuentro con buena música, eligiendo la biblioteca para estar más cómodos. En Radio Ñandutí, esto es La Biblioteca, con la conducción de Neri Peña. Amigos de Ñandutí, bienvenidos a la biblioteca. Y hoy vamos a hablar del libro de la doctora Ita Yofe, oncóloga. Otra historia de lo que no se habla. Tiene el sello de la editorial Servilibro. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay aquellos que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Y ese imprescindible es usted, doctora Ita Yofe. Otra historia, con el sello de Servilibro. Sí. Bertolt Brecht te describió de una forma increíble. Médica oncóloga, conozco de tu trayectoria, conozco de tu lucha. Porque en este libro no solamente hablas de la historia casi cotidiana de aquellas mujeres que van luchando contra el cáncer. También hablas de una realidad tan dolorosa que es la parte oncológica en sí y ese proceso que sufren los pacientes y ustedes los médicos con los negociados de los medicamentos. Es algo doloroso. Es la primera vez que voy a hablar de este tema. En marzo estaba saliendo de Uninorte, sufrí un infarto. Ese infarto hizo de que se me llene de líquido el pulmón. Estuve en la unidad de cuidados intensivos. Y cuando estaba por salir de la unidad de cuidados intensivos, me había dicho el doctor Quintana, un excelente cardiólogo, una excelente persona, le vamos a hacer un estudio, una tomografía del pulmón para ver cómo está reaccionando su pulmón. Ya hay una mejoría del 80%. Me hicieron la tomografía del pulmón y a los 30 minutos vuelve el doctor Quintana ya con el resultado y me dice le va a atender el doctor Estigarribia y el doctor Meyer. Una sorpresa, apareció un tumor en el riñón derecho, que después de varios estudios, usted sabe, doctora, que el riñón no se le puede hacer una biopsia, no se puede tocar, no sé cómo detectaron, cómo hicieron, se detectó que era cáncer. De ahí comencé con una lucha fuerte. El 30 de agosto se me hizo la cirugía, se me extirpó el riñón, comenzó un tratamiento, o sea, continuó el tratamiento, ahora estoy mejor, pero todo ese acompañamiento que tuve de mis familiares y sobre todo de los médicos hizo que salga de esta situación. Y leyendo tu material, este libro que presentaste con Servilibro, otra historia de lo que no se habla, es un libro que no puede faltar en la biblioteca. Doctora, sos imprescindible. Y para mí es un honor
recibirte en la biblioteca. Te lo digo como un paciente que fue un paciente oncológico. ¿Qué haríamos nosotros sin héroes como ustedes? Bueno, el dicho de Bertolt Brecht lo conocemos todos, pero yo no sabría decirte si realmente soy imprescindible o si hay personas que son imprescindibles. Lo que es imprescindible es que en nuestro actuar podamos inspirar a otros para que sigan el camino. Porque uno nunca sabe qué le tiene, o sea, lo que le va a pasar en la vida, cuánto tiempo va a durar. Mi padre tenía un dicho muy sabio, ¿verdad? Que para morir lo único que hace falta es estar vivo. Y esa es la única certeza que tenemos. También está aquella famosa frase que a mí me marcó mucho y siempre la tengo presente, que vivir se debe vivir la vida de tal suerte que viva quede en la muerte. Y a veces eso puede ser porque fuiste un gran héroe y todo el mundo habla siglos después de vos, o simplemente porque pusiste un granito de arena para que la humanidad pueda seguir adelante y mejore a pesar de todos los horrores que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Ok? Y parece como que no aprendemos. Justo ahí atrás, usted tiene un cuadro donde están los cruzados, ¿verdad? Que mataban en nombre de Dios, pero Cierto, mataban, cierto, ¿verdad? Entonces es una contradicción tremenda, ¿verdad? Llenarse la boca con que tenemos toda la verdad y nada más que la verdad y solamente nuestra verdad es la verdadera. Cuando hacemos abominaciones en nombre de una idea, un Dios, una religión, ¿verdad? Y después de tantos años y de tanto progreso de la ciencia, todavía la humanidad no consiguió una cosa que es importantísima, que es la tolerancia. ¿Ok? Y poder vivir en paz y con respeto a las diferencias. Porque no todos somos iguales, gracias a Dios, como se dice, ¿verdad? No, todos somos diferentes y cada uno pone su granito de arena para que el carro de la humanidad avance. Aunque hay algunos que lo que hacen es poner obstáculos para que las ruedas no avancen y los carros descarrilen, o que retrocedamos, ¿verdad? Con respecto a este libro, ¿por qué lo escribí? Yo en realidad no estaba pensando escribir una novela. Yo estaba escribiendo otro libro, que era un libro de cuentos, que se llamaba La cama 5 y otros relatos, y empecé a contar la historia de María como un cuento más de ese libro. Pero el personaje empezó a adquirir vida propia y el cuento se fue alargando y apareció la doctora y apareció el visitador médico y aparecieron montones de personajes y entonces terminó siendo o un cuento muy largo o una novela corta. Entonces salió de ese libro para hacer otro libro y ese que usted está viendo. Con respecto al tema de estas enfermedades catastróficas, porque usted tuvo un problema en el riñón que fue un cáncer que se extirpó, pero hay gente que también
le empiezan a fallar los riñones y necesita diálisis o necesita un trasplante. Y vivir con pendiente de una diálisis crónica, porque si no nos morimos, también es muy costoso en este país, muy costoso. Entonces, al drama de la enfermedad que ya nos toca la fibra más íntima, que es eso de poder seguir vivo, se suma el drama de no contar con los recursos para poder hacerlo, sabiendo que existen. Una cosa era morir de tuberculosis cuando todavía no existían los antibióticos para la tuberculosis. Y otra cosa es morir de tuberculosis ahora que existen los antibióticos para esa enfermedad. Una cosa era morir de cáncer cuando no teníamos los medicamentos ni los elementos como para poder curar la mayoría de los cánceres si los detectamos a tiempo. Y otra cosa es morir de cáncer porque no podemos acceder a esos recursos, porque son sumamente caros. Ahora hay que preguntarse por qué son tan caros. ¿Por qué son tan caros? ¿Por qué en algunos países son imposibles de conseguir y en otros países están al alcance? Usted me está relatando su experiencia. Yo no sé cuánto dinero de su bolsillo usted empleó para hacer el tratamiento. Eso Muchísimo. es algo privado y usted sabrá cómo lo obtuvo, cómo mucha gente lo obtiene, porque la solidaridad de amigos y familiares en estos casos se pone en marcha y se consiguen los recursos cuando a veces no los tenemos. Pero yo tengo una experiencia. Si usted ve ese libro, está dedicado a mi madre y a mi hermana. Las dos tuvieron cáncer, pero ellas tuvieron la enorme suerte de vivir en Uruguay. Y en Uruguay prácticamente no tuvieron que gastar absolutamente nada para tratarse, salvo pequeñas cosas insignificantes, un taxi, ¿me entiende? Porque allí los seguros médicos privados están obligados por ley a brindar atención integral. Y mi hermana recibió cirugía, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, y no le costó un peso. Y hablo de pesos porque en Uruguay son pesos, no, acá diría guaraníes, ¿ok? ¿Y cómo un país tan chico como Uruguay, que aparentemente tiene la mitad del territorio y la mitad del número de habitantes que tenemos nosotros, puede hacer eso y nosotros no? Y acá hay una cosa que si usted revisa la literatura, va a encontrar la carta del doctor Favaloro cuando él se suicidó o se inmoló, porque yo no creo en la palabra que corresponda a la palabra suicidio en el caso de Favaloro. Yo creo que fue una inmolación, fue el último acto de protesta contra un sistema de corrupción, ¿verdad? Y acá la corrupción nos está matando. No necesitamos las espadas de los cruzados para que nos degollen, porque el sistema de corrupción nos quita la salud, nos quita la educación, nos quita la posibilidad, ¿verdad?, de vivir una vida de calidad. Bueno, y si ve usted en ese libro, hay dos historias
casi paralelas. Una es de la paciente con todos sus miedos, con todo esa ansiedad que provoca la enfermedad y el tener que estar esperando un diagnóstico y tener que estar esperando que salga un estudio, ¿verdad? Y el hartazgo de una mujer dedicada a la medicina y que se fue cansando de todos los escollos que tuvo que pasar durante décadas de ejercicio de la profesión, ¿verdad? Que le fue robando la ilusión con la cual se había recibido, porque cuando se recibió, lo que quería era salvar vidas. Y hizo un juramento hipocrático. Sí, lo que pasa es que muchos no saben. Saben que a veces yo pienso que a veces repetimos eslogan sin saber lo que estamos diciendo. Y yo no sé cuántas personas han hecho un juramento y se han comprometido con ese juramento que han hecho. O lo han hecho nada más que por simple, digamos, como simple trámite. Bueno, sí, tengo que jurar, juro. Yo tuve, mi esposo pasó por una enfermedad también muy dolorosa, muy, muy dolorosa. No era cáncer, pero era muy doloroso. Y en un momento de su enfermedad, él me dijo, no sé cómo vos seguís a mi lado, porque era muy pesado. Y yo le dije, porque cuando yo en el juzgado, porque yo no me casé por iglesia, pero me casé por civil, juzgado, el juez me preguntó si yo quería unirme en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, dije que sí, lo dije de verdad. Y me comprometí con esa promesa, ¿verdad? Porque no fue un juramento, porque no fue ante un Dios o una iglesia, ¿verdad? Y eso es lo que nos pasa a mucha gente, que no tomamos compromiso con lo que decimos, ¿verdad? Y otra de las cosas es que siempre yo digo, la gente acá dice que es católica, que cree en el Dios cristiano, pero yo digo que acá hay dos religiones que están por encima. Y uno es la adoración al dinero. Poderoso caballero, don dinero. ¿Sí? Y el otro es la religión del laiqueísmo. Porque siempre están todos los que dicen lo que hay que hacer. Y yo le digo, bueno, genial. Si vos sabés lo que hay que hacer, hacelo. Pero no, hay que. Pero ¿quién lo hace? Doctora, ya estuve leyendo el libro. Es un libro, a mí me cala hondo por la situación que viví, porque solamente aquel paciente que pasó por una situación complicada, uno se aferra mucho a la vida y Sí, comenzás a mirar el mundo distinto. exacto. Mirar el mundo distinto. Antes para mí la prioridad era hacer un montón de cosas. Y me di cuenta que el dinero no sirve de nada y que hay cosas que uno pierde y que ya no podés recuperar. Así mismo. Esa, Es un poco lo que le pasó a María. El claro, día que quedó sola en la casa, abrió la ventana y se dio cuenta cuántas veces había perdido sentir la brisa en la cara. Y eso no cuesta nada. mira, yo cuento algo y es cuando
yo soy una persona creyente. Cuando estaba ya en la cirugía porque había una discusión entre el anestesista, el urólogo, el oncólogo estaba ahí porque salía menos de 6 meses del infarto. Me habían dicho que no querían poner la anestesia, una discusión. Le llamaron a un pariente y en el interín de eso, yo iba escuchando las cosas, pero llega el momento en el que me pusieron la anestesia. Yo agradecí por todo lo que tuve. Cosa que nunca he agradecido por ver el sol, nunca he agradecido por estar con mamá, nunca he agradecido por estar con la gente que amo. Mirás el mundo distinto. Y esa persona que ya se cansó del sistema, ese médico que ya se cansó del sistema, puedo ser atrevido. Sí, Esa es usted, doctora, ¿verdad? De ver sí, por eso me tanto retiré, por eso me jubilé. Pero bueno, a eso sumado a otros problemas que, que, que pasaron y que, o sea, yo ya había cumplido 70 años, me acordé de un poema de Borges en el que dice, si volviera a vivir yo, haría tal cosa y tal cosa. Y yo había acabado de fallecer mi hermana. Yo pensé, ¿cuántos años más de vida saludable me quedan para poder hacer estas cosas como, por ejemplo, terminar de escribir ese libro? Porque me gusta escribir. Como poder darme el lujo de despertarme a la hora que se me dé la gana. Aunque me estoy despertando siempre temprano por costumbre. Poder disponer de mi tiempo libre y aparte no tener que lidiar con el sistema burocrático para luchar, aunque sea para que vengan a arreglar una gotera en la sala de enfermos, porque hay que mandar nota tras nota, ¿verdad? Y como me dijo una vez un secretario, doctora, en vez de nota, ¿qué le parece si compramos media docena de empanadas y le damos al que tenía que venir a arreglar, para que nos viniera a arreglar una gotera? O sea, que la gente no haga lo que tiene que hacer y por lo cual se le está pagando, era una cosa que ya no lo podía soportar. es verdad. ¿Ok? En este proceso, doctora Ita, para aquellas personas que la conocen a ella, voy a hablar de Doji, que era una trabajadora de Sugar. Ella también estuvo con cáncer. Y el proceso que ella sufrió fue tan doloroso porque no tenían los medicamentos para ella. Madre soltera, con todo ese proceso tenía que hacer actividades de vender hamburguesas para tratar de juntar. Y las Y eso famosas tuvo que hacer. polladas, hamburgueseadas, rifas, sí. Y es Eso cuando estamos en un estado en que todo el mundo estamos pagando impuestos y esos impuestos deberían retornar de forma de que nos garantizaran la educación, la salud y la seguridad. Pero no, se usan para otras cosas. Pero aparte de usar para otras cosas, muchos se roban en forma descarada. ¿Ok? cierto. O Y sea, y bueno, todos estamos obligados a pagar tributo, a pagar impuestos. Pero ¿no será que esta gente que está administrando esos impuestos no tendría que rendirnos cuentas y hacer lo que tienen que hacer con esos tributos y no aprovecharse
para su rédito personal y el de y el de su entorno. Claro, doctora, y otro tema doloroso, el negociado con los medicamentos. Negociado con todo, no solo con los medicamentos. No solo con los medicamentos es uno, ¿verdad? De toda la cadena. Pero sí, es doloroso que la persona que lo necesita no lo tenga, porque hay alguien que necesita que se le, ¿cómo es que se dice? Se le llene el bolsillo para poder dar un permiso, para poder que el medicamento salga. Bueno, las cosas que hay, que se hacen, son increíbles. Pero el problema es, ¿qué pasa con una mujer que depende de un medicamento para su vida y que se entera que es tan costoso, que va a ser muy difícil acceder? Es terrible, Por eso terminó el libro con lo que pasó de ahora en adelante, es otra historia, que voy a ver si junto Coraje la cuento. el libro es apasionante, doctora. Quiero ser más atrevido, Sí, así como lo decías, Elena y Nadia. sí, Elena tu madre, Nadia tu hermana. mi hermana, sí, Pasaron por lo mismo. pero con una gran ventaja, que vivían en Uruguay. Y entonces no tuvieron la angustia, ¿verdad?, de pasar por no tener medicamentos, de no tener recursos. Pasaron por todo el dolor que significa el diagnóstico, el miedo, la ansiedad, o sea, la pérdida de roles, o sea, el cambio de proyecto de vida que significa esta enfermedad. Pasaron por todo eso, pero tenían un respaldo para el tratamiento, ¿verdad? Y eso nosotros acá en Paraguay también nos lo merecemos. Eso de que porque Paraguay así ya da, no, ¿verdad? Y uno de los problemas más graves en este país es cómo se ha liquidado a la educación. Porque cuanto más ignorante es un pueblo, menos consciente es de cómo le están robando la vida y las oportunidades. Es verdad. Ana Martini escribió lo siguiente. Voy a leer la parte final. Sí, Para los doctores la muerte es un fracaso. Para la mayoría de los mortales, algo temido. Algo de lo cual preferimos no hablar. No estamos preparados para vivir una tormenta tan grande. Ana Martini lo describió de una forma brillante. Este libro es atrapante. Otra historia. la De- carátula maravillosa hecha por Mirta Roa. y voy a, no sé si puedo decirlo, pero Mirta Sí, yo Vidalia sé, de Servilibro son dos mujeres valientes. muy valientes, muy queridas para mí, Para mí también. Ambas muy queridas. son amigas, pero más por la lucha que llevaron. Pertenecemos al mismo club. Sí, yo sé. Pertenecemos al mismo club. Y no hablo de un club deportivo.
Sí, sí, sí. Club social. Y sin personas como usted, doctora, a lo mejor nosotros no hubiésemos estado contando este cuento. Por eso te reitero, para mí sos imprescindible. Y lo Bueno, de, gracias, pero y lo de Borges, yo lo aplico porque se nos dio una segunda oportunidad. ¿Y sabes qué? Ahora cometo más errores. claro, No quiero ser perfecto. ¿no? Me relajo más y soy más Exacto. tonto de lo que he sido. Y sí, y hay que empezar a dejar de mirar el árbol para ver el bosque. Dejar de ir detrás del éxito y el dinero, porque ¿para qué te va a servir? Para tener un lindo cajón. Porque todos terminamos. Mi padre también decía, tenía una frase que era genial. Desnudos vinimos y desnudos nos vamos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el legado que nosotros podemos dejar en la vida? ¿Verdad? Y yo puedo decir que tengo 3 hijos maravillosos, 2 nietos preciosos, ¿verdad? Y tengo un grupo de alumnos que están siguiendo el camino, ¿verdad? Y eso es otra cosa que quiero decir. Yo tuve, digamos, la mala idea de que me gustaron 2 profesiones que no son lucrativas, medicina y docencia. Pero obtuve mucho más riquezas que todo el oro del mundo o que todos los billetes que pudiera acumular en un banco. Es cierto. Yo durante muchísimo tiempo fui docente. No sabes cómo extraño la docencia. Pero hasta que no termine el proceso de recuperación, estaré Claro, presente. Pero no sabes la riqueza y lo rico que uno es siendo docente. Y es una profesión. aunque no te paguen nada, Y aunque no te aunque paguen, no te paguen. Bueno, 11 años yo trabajé en forma gratuita en el hospital de clínicas. 11 años. Y cuando me decían, pero 11 años, digo, yo pagaría por ir a trabajar al hospital de clínicas, porque ahí está la academia, ahí estaban mis colegas, ahí yo seguí aprendiendo durante toda mi vida, porque no solamente era médico y docente, sino que fui alumna desde que entré en el hospital de clínicas hasta que me jubilé, porque uno aprende de todos, e incluso de la persona que vos decís, y este que me va a enseñar. Todo el mundo te enseña, hasta el paciente te enseña. es cierto, doctora. Doctora, gracias por acompañarnos en la biblioteca. No, gracias por invitarme, fue un placer, ¿verdad? Para mí también, mira que la gente que está escuchando por Ñandutí, si llega a ver nuestros ojos, pero estás hablando de un tema que cala hondo, porque hablas de tu experiencia y de la experiencia de muchas mujeres, y por qué no, de muchos hombres. Exacto, muchos hombres. O sea, esto no tiene sexo, no tiene género, no tiene edad, porque le puede acontecer a un niño pequeño o a un anciano o a una persona en la flor de la edad y la productividad. O sea, esto no discrimina, la enfermedad no discrimina, tampoco elige si sos rico o sos pobre.
Cuando aparece, aparece. Cierto, cierto. Y es la otra historia de la que no se habla. Tiene el sello de Servilibro de la doctora Itayofe, otra historia. Yo sé que nadie nos escucha, doctora, pero reitero, cuando uno pasa por eso, yo cuando salía de terapia intensiva, estaba pasando por el pasillo del Migone y comencé a mirar los edificios del costado, la luz del sol, porque volvés a vivir. A Yo, los pájaros cantan diferente. todo es diferente. Yo me tenía que operar un miércoles, no, martes creo, miércoles, martes o miércoles, era el 30, y yo ese viernes me fui a una conocida funeraria que está sobre España y Boquerón a arreglar todas las cosas. Y me fui con un sobrino, y mis sobrinos enojadísimos conmigo, y yo queriendo dejar la casa en orden. Pero está bien eso. Dejar la casa en orden. Y comencé a mirar mis libros y decía, esto voy a dejar a los estudiantes de periodismo, esto voy a dejar para... Porque ya te das cuenta que el único legado que podés dejar es la educación y el conocimiento. El resto no Exacto. sirve para nada. El resto no sirve para nada. No, Y a mí me dieron una segunda oportunidad y no pienso desaprovecharla. no. Voy a querer más, voy a cometer más errores. Doctora, de vuelta, gracias. No, de nada. Gracias a usted por Y recomiendo, la oportunidad recomiendo el libro, Otra historia de lo que no se habla, editorial Servilibro, de la doctora Ita Joffe, que se presentó en el hospital del San barrio Pablo. San Pablo, el hospital San Materno Pablo. Infantil San Pablo, porque ahí hay un departamento de oncología que trata justamente a las pacientes, entre otras patologías, a las pacientes con cáncer de mama, y justo estábamos en el Octubre Rosa. Claro, Entonces dije, ¿qué mejor lugar para lanzar el libro que rodeada de mis colegas, de los pacientes, ¿verdad? ¿Quién es mejor que ellos para entender lo que dice ese libro? es cierto. Doctora, gracias por el acompañamiento. Yo tengo que Gracias. reconocer, la primera vez estuve en un sanatorio privado, la segunda fue a IPS. Los gastos son, pero Impresionante. impresionantes. Agradezco a todo el personal médico, al personal de blanco, porque el cuidado es distinto. Gracias por todo, doctora. Y te vuelvo a reiterar, sos imprescindible. Porque sos docente, porque dejás, marcás huellas y porque salvaste a muchas personas. Y hay un dicho judío que me encanta, que dice que si uno ha salvado a una persona, ha salvado al mundo. Y usted salvó ya al mundo muchas veces. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, Pero doctor. Gracias. Un placer haber estado con usted. hice lo que tenía que hacer. Y si todas las personas del mundo hicieran lo que tienen que hacer, estaríamos viviendo en otra situación. Es cierto. Bueno, nosotros estábamos con la doctora Ita Joffe. Nos habló de su libro, que se presentó hace poco. Otra Sí, historia de lo que no se habla. el 6 de octubre. Sí, señora. De Editorial Servilibro. En las principales Gracias. librerías. Vamos a la pausa y volvemos enseguida aquí en la biblioteca. Gracias.
Todos los domingos de 14 a 15 horas, Neri Peña los invita a La Biblioteca, un ameno encuentro con la literatura, la buena música, la cultura y un buen café. La Biblioteca, los domingos de 14 a 15 horas por Radio Ñandutí.